Molt bona tarda, muy buenas tardes. Excelentísima vicepresidenta, ministra, Yolanda Díaz, amiga. Señoras y señores, diputados, diputadas, personas que hoy nos acompañan aquí en el Centro Cultural Blanquerna. Para mí es hoy un día especial como delegada del Govern de la Generalitat de Cataluña poder acoger la presentación del libro New Deal, Conflicto y Reforma durante la Gran Depresión, pero especialmente porque acogemos a la vicepresidenta del Gobierno español y, en definitiva, saben ustedes que el Centro Cultural Blanquerna es un espacio de encuentro, de diálogo, de encontrarnos, de saber buscar las luchas compartidas y los espacios comunes y que para todos ustedes sea siempre su casa. Gracias y cuando queráis. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me corresponde a mí hacer un poco de maestro de ceremonias para presentar a mis compañeros de mesa, desde luego en primer lugar a la vicepresidenta Yolanda Díaz y en segundo lugar a Andreu Espasa, que es el autor de este estupendo libro. Y esto es lo primero que voy a hacer, hablar un poco del libro, ¿no? Yo creo que esta historia del New Deal es muy significativa en sí misma, es decir, refleja, yo creo que extraordinariamente bien, el periodo que hay entre los años 1933 y 1945, hasta que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es muy interesante en sí mismo, pero tiene otro valor añadido que todos ustedes pueden comprender, que es la comparación que todos estamos haciendo sistemáticamente entre el New Deal, entre Franklin Delano Roosevelt, en todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos con lo que está pasando al mismo tiempo en el resto del mundo, ¿no? Y uno puede confrontarse, leer el libro y confrontarse, perdón, voy a mirar la hora para no pasarme, confrontarse, es decir, y ver las analogías y las diferencias que hay entre estos dos momentos de la historia, ¿no? Los historiadores económicos normalmente suelen decir que el capitalismo, el sistema, ha tenido 4 grandes crisis, además de las crisis cíclicas que tiene habitualmente. Son las 2 guerras mundiales, por motivos obvios, la Gran Depresión de los años 30 y la gran recesión que acabábamos de pasar, que comenzó en el año 2008. Y a estas 4 crisis mayores del capitalismo ya se le agrega irremediablemente lo que nos está ocurriendo ahora, lo que ahora se empieza a denominar ya el gran confinamiento, ¿no? Es decir, esta crisis que empezó siendo y lamentablemente sigue siendo una crisis sanitaria, pero que se ha trasladado en una especie de contagio inmediato al mundo de la economía, al mundo real, ¿no? Es muy, muy interesante pensar en estas 5 crisis porque son muy diferentes entre sí y son muy diferentes también los tratamientos que se dio a cada una de ellas para salir del paso, ¿no? Yo creo que el final de la Primera Guerra Mundial y la gran recesión son 2 crisis de las que se salen con una política deflacionista. La gente sale, en general los ciudadanos salen de las mismas siendo más pobres, siendo más desiguales, estando menos protegidos socialmente, siendo más desconfiados, y de ahí viene un poco la crisis del movimiento político, de la política en esos momentos, y lo que es peor, en muchos casos siendo demócratas instrumentales, ¿no? En el sentido de que hay bastante gente, o bastante más gente que antes de esas crisis, que dice, bueno, yo si soy demócrata estoy dispuesto a luchar por la democracia siempre que la democracia me arregle mis problemas. Si no me arregla mis problemas, pues soy un poco más neutro, más neutral, ¿no? Y sin embargo, hay un eje, en mi opinión, que traspasa la Gran Depresión, es decir, la Segunda Guerra Mundial y el gran confinamiento, que es el momento que estamos viviendo, en donde las políticas económicas ni siquiera políticas económicas, las políticas que están aplicando son el New Deal, el keynesianismo, como queramos llamarlo. Todos nos entendemos de lo que estábamos hablando. Y eso es muy sugerente, insisto, para leer este libro, estudiarlo y ver qué hay de diferente y qué hay de semejante en este momento con esos años que yo mencionaba al principio, ¿no? Hay en esta historia
Y hay en la actualidad dos personajes centrales que son tres, ¿no? Los dos personajes centrales son el presidente Franklin Delano Roosevelt, el presidente demócrata, que es el que aplica, el que se inventa el New Deal. Está John Maynard Keynes, que es el economista en el que se apoya en una buena parte para aplicar esas políticas. Y una tercera persona que no aparece nunca, y aparece poco en el libro de Andreu, y que, en mi opinión, es central para conocer qué fue el New Deal, que es una persona que acompañó a Franklin Delano Roosevelt desde el primer momento hasta el final momento, hasta el último momento, hasta que muere, ¿no? Que es la secretaria de Trabajo Frances Perkins, ¿no? Una mujer, es decir, que creo recordar que es la única, o no sé si hay otro personaje dentro de los gabinetes de Roosevelt que le acompaña todo el tiempo, y que es la que se inventa el Estado de Bienestar americano, en la que se inventa el segundo New Deal, es decir, la Ley de Seguridad Social, la jornada de 40 horas, el salario mínimo, tantas cosas de las cuales ahora estamos hablando, ¿no? Aprovechando que está aquí el dueño de la editorial Catarata, le sugiero que haga algo que no ha sido capaz de hacer ninguna editorial en estos momentos, que es publicar una buena biografía de esta mujer, o traducirla, que las hay, es decir, que las hay, y a la cual, y que es una desconocida entre todos nosotros, lamentablemente, una desconocida lamentablemente. Ella y Eleanor Roosevelt, la mujer del presidente, son un poco la conciencia moral del New Deal y la conciencia moral de lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? Tanto en el caso de Roosevelt como en el caso de Keynes estamos hablando de personajes contradictorios. No hay personas de una sola pieza, ni hay políticas de una sola pieza, ¿no? Hay políticas que avanzan, que a veces retroceden, que son experimentos, es decir, que a veces salen bien y a veces salen mal. En el New Deal se ve, Andreu supongo que lo explicará muy bien, entre el primero y el segundo, todas esas contradicciones, esas marchas adelante y marchas hacia atrás con las políticas de antimonopolio y todas esas cosas, es decir, y eso está también en la personalidad, en la propia personalidad del presidente Roosevelt, ¿no? Que, por cierto, es una persona que, como socialdemócratas o como progresistas, tenemos que felicitarnos de haberle conocido, y mucho menos como españoles, porque la postura que tuvo Estados Unidos en la Guerra Civil Española, la postura que tuvo la presidencia americana sobre la Guerra Civil Española se pareció mucho al abandono que nos hicieron los ingleses y los franceses, ¿no? Y justamente la persona que trataba de impulsar en dirección contraria para que Estados Unidos interfiriese de alguna manera era Eleanor Roosevelt, una gran defensora de los derechos humanos. Bueno, pues de este tipo de cosas son de las que trata el libro, de las que vamos a hablar ahora a partir de este momento. También sería muy interesante, y si da tiempo hablaremos de ello, de las contradicciones que se dan entre estos dos grandes personajes, ¿no? Entre Roosevelt y Keynes, ¿no? Que son dos personajes que se van muy mal, que no les funciona la piel, y que en muchos casos Roosevelt piensa que Keynes es un María Sabidilla, es decir, que tiene una teoría general para todo, y Keynes piensa de Roosevelt que es un antiintelectual, que no le interesa nada la teoría, que lo único que hace es salir del paso día a día. Claro, es interesantísimo esa parte del libro, ¿no? Bueno, pues de todas estas cosas vamos a hablar en el rato que nos corresponde. Y en primer lugar, por supuesto, le voy a dar la palabra a la vicepresidenta. Dice que no es bueno para ella que recuerde que hoy acaba de salir un sondeo del CIS que dice que es la política más apreciada por los españoles en estos momentos. Pero aunque no sé si es bueno o malo para ella, pero claro, estar en una mesa con ella en estos momentos a mí me agrada mucho, ¿no? Así que, vicepresidenta, tiene la palabra. Gracias. En primer lugar, es un placer para mí, entendedme, estar con Joaquín Estefanía, a quien admiro, sigo, leo, aprecio, y a veces discuto sin estar presente con él mismo. Y también, bueno, con Andreu, porque permitidme que quizás, ¿no?, cuando venía para aquí estaba pensando, ¿no?, que este pequeño libro representa aquello de Pierre Vilar, ¿no?, que los historiadores tienen que servir o hacernos pensar el momento presente desde la historia, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente el libro consigue este objetivo principal, y es que
viviendo, ¿no?, un presente que es muy convulso, nada más y nada menos que gestionando la crisis más relevante, ¿no?, y más diferenciada de la historia seguro económica, ¿no?, de más de un siglo, efectivamente nos transmite todo el saber de un momento del New Deal, que tiene singularidades propias, tiene algunas semejanzas, o pudiera parecer que tiene semejanzas con el momento actual, pero en el que yo sí que hago una pequeña afirmación, y es que los tiempos históricos no son comparables. Es decir, lo que supuso, ¿no?, Roosevelt, lo que supuso New Deal, el segundo New Deal, ¿no?, es el afrontamiento del periodo entre guerras y de la guerra mundial y del fascismo, y desde luego creo que es un hecho que nos aleja, ¿no?, del tiempo histórico en el que estamos. Ergo, quiero decir que la propia pandemia tiene una singularidad que la hace especial, y es que es por primera vez, ¿no?, que es un virus el que nos está determinando casi las acciones públicas y los planteamientos que estamos haciendo. Pero creo que el libro, en el sentido de Pierre Vilar, es maravilloso para este momento. Es un libro ágil, rápido, sencillo, hace pensar mucho, y desde luego quiero en nombre propio darte la enhorabuena, Andreu, porque creo que es magnífico, ¿no? Y hablando de historia, yo quizás me siento extraña, ¿no?, porque me parece que no debemos de reinterpretar la historia. Lo que debemos de hacer, en nombre propio desde el Gobierno, pero todas las personas que estamos aquí, lo que nos toca ahora es protagonizar la historia. Y, por tanto, es clave el debate que en el momento actual hagamos y las políticas públicas que despleguemos. No solo el Gobierno de España, sino todas las personas, en definitiva, la sociedad, ¿no?, que está aquí. Hay momentos, ¿no?, que yo leía del libro, ¿no?, que me resultan demasiado próximos, e incluso me genera contradicciones a mí misma, sobre todo por lo que supone, ¿no? Y es en el primer New Deal, ¿no?, este pacto interclasista, que yo lo vivo a diario, ¿no?, y que a lo mejor tiene el nombre de ERTE, ¿no?, que lo hemos desplegado, pero que en realidad es un pacto entre clases, ¿no?, en el que tanto los empresarios cuanto los trabajadores están aportando, ¿no?, a la sociedad. Es una medida, en términos económicos, hay aquí varios economistas, defensiva, pero que de alguna manera sí que me sentía muy próxima con lo que con lo que Andreu retrata también en esa primera época, y que después también es corregida, ¿no? Pero quizás la gran aportación, así que habló Joaquín ahora de ello, ¿no?, pasó de soslayo, pero creo que es muy importante y es una reflexión en la que me siento cómoda, es el gran debate que incorpora a lo largo de todo ese tiempo histórico acerca de la democracia, el ensanchamiento de la misma, la necesidad de defender la democracia, efectivamente, frente, ¿no?, al fascismo, pero no solo, y también la calidad democrática. Es decir, yo creo que aquí este es el debate de actualidad, en el sentido de que creo que es esencial que en este momento la mirada sobre lo que es nuestra democracia tiene que ser ensanchada. Y digo en sentido material. La democracia es que tengamos trabajo de calidad, digno y decente, y no tengamos, ¿no?, al 40% de los jóvenes españoles en situación de desempleo. Esto es hablar de democracia y corregir esos déficits, o, por ejemplo, tener una parte de la población muy importante hoy en nuestro país que no puede pagar el recibo de la luz. Por tanto, ese debate que transcurre en el texto de Andreu y que sí va secuenciado a lo largo de la historia, ese debate en defensa de la democracia, yo me siento especialmente cómoda. Creo que las gentes progresistas siempre nos sentimos cómodas, y he afirmado estos días que, desde luego, creo que la gran tarea en este momento es configurar, ¿no?, la gran casa de los demócratas, ¿no?, en este sentido profundo de la democracia y material. Me interesa mucho esa reflexión a lo largo de todo el texto, ¿no? Y luego un planteamiento que también, y lo suscito así, ¿no?, que plantea de la mano de Keynes, pero no solo, que es la reflexión que se hace, y con enormes contradicciones y cambios coyunturales permanentes, ¿no?, en la acción en el gobierno de Roosevelt, acerca de la intervención pública en la economía. Y yo lanzo una pregunta: si a lo largo de los tiempos históricos
la intervención pública de la economía solo ha de existir en los tiempos de crisis. Yo hago esta pregunta a la gallega, me respondo en sentido afirmativo y creo además que la actual crisis nos permite vislumbrar que justo no debe de ser así, ¿no? Claro que lo que refleja Andreu, y es que la parte esta que me la he citado aquí, ¿no? que creo que es una reflexión sobre que es la primera vez, ¿no?, en que se interviene desde lo público, pero para favorecer, ¿no?, a las clases populares, es un hecho diferencial, pero la reflexión que hago, insisto, es si solo vamos a intervenir en la economía, es decir, en la democracia económica también, solo cuando estemos en crisis. Hago una reflexión más, ¿no? Y me pregunto si, por ejemplo, en un país como el nuestro, en el que un sector productivo muy relevante, como es el sector naval privado, no sé si hay alguien de mar aquí, pero construir un buque privado, no una fragata que vale 1.000 millones, pero un buque privado son cantidades muy relevantes, y la pregunta que me hago es si solamente la apuesta tiene que ser, ¿no?, en nuestro país, accediendo desde este sector pues a una financiación convencional, ergo en la banca privada, y no sería conveniente que, como otros países, tuviéramos herramientas públicas de crédito que permitan y faciliten, en el caso de desarrollar modelos productivos como la construcción de un buque, pues efectivamente acudir a este debate. Yo creo que este es el debate de máxima actualidad, es decir, no solo actuar cuando estamos en una crisis, bien fuera que no se ha hecho en la crisis financiera o ahora mismo, ¿no? Creo que el debate es la centralidad de lo público, y lo público no es ni de derechas ni de izquierdas. Lo público es la sanidad, es la educación, es que tenemos que colocar el empleo dentro, y esto supone efectivamente intervenir, ¿no?, económicamente desde muchos puntos de vista, ¿no? Y termino con una pequeña reflexión que tiene que ver con dos elementos, y es la diferencia que hay quizás con la actualidad, y el momento, esa gran época histórica que acompaña a Roosevelt, ¿no?, que es la distancia entre Ford, por ejemplo, ¿no?, y los hiperricos que tenemos hoy en nuestro país, ¿no? Ford necesitaba formar parte del New Deal, necesitaba vender coches, necesitaba formar parte de ese acuerdo. Creo que hay un hecho que nos diferencia, y es que ahora mismo hay muy poquitos hiperricos en el mundo que han decidido autoexcluirse de nuestra sociedad, no necesitan nada de lo que estamos hablando, no voy a dar nombres, pudiera darlos, ¿no?, y deciden aislarse y no formar parte de nada de lo que tiene que ver de nuestro proceso social, y por supuesto es probable que decidieran no formar parte de lo que yo llevo defendiendo hace tiempo, que es la gran configuración de un gran New Deal con unas características propias en esta época, ¿no? Me parece que el gran debate está en que necesitamos que esos hiperricos formen parte de ese gran New Deal en este momento. Es clave, me parece que es fundamental. Y termino con otra reflexión que me hizo pensar mucho, y también a veces no puedo desvelar nada, pero tiene que ver con este tiempo, y es que Roosevelt aparte de sus contradicciones, ¿no?, porque en el segundo New Deal, pero desde el principio, él va practicando políticas intervencionistas de izquierdas progresistas contra sí mismo en muchas ocasiones, ¿no? Él quiere actuar de otra manera, pero es cierto que a veces la gestión pública y el gobierno, la delegada, hablábamos antes de esto, ¿no?, cuando gobiernas las cosas son, y hay un conseller aquí, son de otra manera, ¿no? Pero como también a veces, entendedme lo que voy a decir, ¿no?, desde el gobierno no solo hay que actuar desde la moderación, y me quiero explicar, ¿no? Yo creo que lo que le pasa a él y lo que nos puede estar pasando a nosotros es que, más allá de nuestras propias convicciones, nos vemos abocados, ¿no?, a defender
a la gente, ¿no? Y por tanto ahí hay un proceso de cambio brutal, incluso contra las propias posiciones que él defiende, ¿no? En fin, que me ha hecho pensar sobre esto, y termino con el epílogo, que a mí creo que es lo más interesante para el debate final, porque efectivamente configura, ¿no?, las diferencias con el New Deal clásico y el Green New Deal, ¿no?, que creo que es lo que suscita más interés en este momento. Por tanto, o sea, un placer, y creo que vale la pena leer este libro. Yolanda, vamos a dar la palabra al autor, ¿no?, a Andreu Espasa. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchas gracias sobre todo a Joaquín Estefanía y Yolanda Díaz por acompañarme en esta presentación. Cuando uno piensa en los agradecimientos cuando ha acabado un libro, se da cuenta que un libro casi siempre es algo muy colectivo y que se debe a los editores, a los colegas, a los estudiantes, a familiares, amigos. Son productos siempre que uno firma, pero que son muy colectivos. A mí me gustaría destacar de toda la gente a la que tendría que agradecer, y que sería mucho tiempo que tendría que dedicar a agradecer, me gustaría destacar a Carmen Pérez, mi editora, y a Mariela Rosso, responsable de difusión de Catarata, que me han ayudado y me han dado mucho apoyo en este proceso. Pasando a ese gran tema de las afinidades históricas entre el New Deal y la actualidad, a mí me gustaría destacar me gustaría destacar dos y luego también plantear dos que son notoriamente distintas a lo que estamos viendo en la actualidad. Para mí una afinidad muy interesante es lo que llamo la triple crisis, una crisis que empieza en el 29 como una crisis económica, que rápidamente pasa a ser una crisis geopolítica, que se resuelve trágicamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y también una crisis que se conoce menos a veces, que es la crisis de representatividad política, que es que la democracia era muy poco popular en los años 30. Tenía desafíos a izquierda y derecha, muchos regímenes democráticos desaparecieron en esos años, y fueron unos años de gran crisis democrática, y el New Deal tiene que ver, lo recordamos mucho como los derechos sociales, lo recordamos mucho por sus resultados, pero el origen del New Deal es un gran debate también sobre la democracia, sobre cómo tiene que ser una democracia, cómo se tiene que actualizar históricamente una democracia. Porque Roosevelt también era, digamos, obsesivo con la idea de ir actualizando el sistema democrático para que no quedara anticuado ante los desafíos del siglo XX. Estamos viendo también una triple crisis, ¿no? Una crisis económica que empieza con el 2008, que también genera una crisis geopolítica, genera también una crisis de representatividad democrática con el surgimiento de populismos reaccionarios, y además también tenemos que añadir nosotros una crisis gravísima, existencial, que es la crisis climática, que amenaza incluso las condiciones de habitabilidad del planeta. Podríamos hablar de que nuestra crisis no es triple, sino que es cuádruple. Pero esta idea de las crisis, para explicar entre guerras, para explicar los 30 y para explicar el tiempo actual, creo que es una analogía muy válida. En ese sentido, totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado de la intervención del Estado en la economía, de si tiene que ser solo en momentos de crisis o si en los momentos de crisis es cuando se discute más y se critica más ciertas intervenciones. Y en eso también el periodo del New Deal y de Roosevelt es muy interesante cómo Roosevelt plantea la idea de la aportación del New Deal y la aportación incluso del keynesianismo no es la intervención del Estado en la economía, sino que es la intervención del Estado en la economía con ayudas directas a las clases populares por primera vez de forma masiva. Había habido, y el ejemplo que tenían en Estados Unidos muy presente en los años 30, es que había habido una gran intervención del Estado en la economía para la conquista del oeste, para la colonización del oeste, o lo que en México se llama más la colonización del norte de México, ¿no? Porque es el origen de estos territorios. Pero se decía, y eso es algo muy interesante, porque Roosevelt era muy consciente de que estaba haciendo aportaciones nuevas, pero no quería plantearlas como grandes rupturas históricas, sino que quería plantearlas como actualizaciones históricas que venían de tradiciones. Y la tradición que decía que venía Roosevelt era: el Estado ya había ayudado a colonizar el oeste, y cuando colonizaba el oeste lo que hacía era dar lo que tenía en ese momento, que eran tierras. Daba tierras a grandes empresas, daba tierras a compañías ferrocarrileras, a compañías mineras, también daba subsidios a universidades para que se establecieran en el oeste, y lo que no tenía en los años 30, el Estado ya eran tierras, ya no tenía tierras. Lo que tenía era capacidad para mover el dinero ocioso hacia estimular la demanda y hacia reactivar la economía. Ese es el gran cambio
del momento y que tiene mucho que ver también con aceptar que la intervención del Estado en la economía tiene una larga tradición y que más bien el debate es sobre a quién tiene que beneficiar el debate sobre la economía. Aunque evidentemente otro aspecto que creo que ha comentado muy bien la vicepresidenta cuando hablaba de este New Deal, el New Deal es un pacto, no es una revolución, es un pacto. Por lo tanto, en un pacto, al menos en su primera fase, es necesariamente interclasista. Y lo es en el primer New Deal y se vuelve el pacto interclasista en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, en un pacto, todos tienen que ceder algo. Y aquí también una pregunta interesante es, para el Green New Deal, para lo que viene de esos debates del Green New Deal, que también sabemos lo que le queremos exigir muchas veces a la derecha, sabemos lo que le queremos exigir a las grandes fortunas, pero también sería interesante, aunque sea medio puerta cerrada, pero también sería interesante desde la izquierda, desde el movimiento obrero, también plantearse en qué se quiere ceder para que haya un pacto, porque si solo hay imposiciones tampoco hay posibilidad de pacto, y ahí también creo que es una pregunta interesante que nos podríamos plantear. Hay un episodio del New Deal histórico que me parece interesante también resaltar, porque tuvo poca continuidad, que es los programas de empleo público masivo de Roosevelt, que eran programas de empleo público temporal masivos. No es que se generaran muchas plazas funcionariales, sino que se hacía un empleo público temporal que era contracíclico y que además se planteaba también como transformar la democracia estadounidense convirtiendo al Estado como empleador de última instancia. Si la iniciativa privada es incapaz de dar empleo al 40% de jóvenes, es evidente que no puede ser culpa del 40% de jóvenes y, por lo tanto, el Estado debe intervenir y una forma de intervención posible es la de que generen programas de empleo temporal público masivo, que es algo que luego se ha explorado poco, en parte porque cuando hubo una nueva mayoría conservadora en el 37-38, lo primero que quitaron fueron estos programas de empleo porque generaban un gran debate democrático, por un lado, en el sentido de que se les acusaba de generar redes clientelares y también generaban un problema de relación de fuerzas. De lo que se quejaban más muchos empresarios era si se daban esos programas de trabajo temporal masivo, el incentivo para trabajar en el sector privado iba a ser demasiado bajo. Y ahí hay una gran lucha en relación a eso. Pero, por otro lado, no hay una democracia real, no hay una democracia auténtica si se le quita a uno el derecho al trabajo, el derecho al autosustento y, por lo tanto, también forma parte de este gran debate democrático. A mí me gustaría, agradezco mucho la referencia al epílogo porque en realidad el epílogo ha sido lo que normalmente me han criticado más y entiendo la crítica al epílogo porque el epílogo fue hecho un poco en la euforia de cuando Bernie Sanders parecía que iba a ganar las primarias o tenía posibilidades reales de ganar las primarias y parecía que los mejores herederos del New Deal, la izquierda socialista, que además también tiene su paradoja, que los socialistas reivindiquen el New Deal cuando en su momento evidentemente no era una cosa de los socialistas sino del Partido Demócrata, aunque con alianzas con las organizaciones de Frente Popular. Pero evidentemente nos abre un tema muy interesante que es las semejanzas y diferencias entre Roosevelt y Biden. Hay afinidades muy interesantes. Los dos no vienen de la izquierda, claramente. Vienen de lo que Tariq Ali llamaría el extremo centrismo, muy, muy moderados. Roosevelt hace la campaña del 32 prometiendo recortes de gasto público y criticando los déficits. Son ultra pragmáticos. Y los dos, aunque con historias distintas, tienen una relación interesante, creativa, condicionada al contexto, con el movimiento obrero y con los sindicatos. Y ahí yo creo que también hay temas que tienen mucho que ver no solo con el New Deal en Estados Unidos, sino también con una historia que está pendiente, que es muy interesante explorar y exigirle al gremio de los historiadores quizás que nos centremos más en eso, que es también una historia de la construcción del estado del bienestar en España. Y es una historia que tiene momentos incómodos y tiene verdades incómodas por contextos internacionales, pero también es algo que nos puede ayudar mucho a tener en cuenta la parte estadounidense,
pero puede ser muy necesario, muy interesante que también afrontemos esa parte de la historia de nuestro país. Y eso para mí sería todo. Muchas gracias. Bueno, has planteado montones de cosas y otras muchas que se podían plantear, ¿no? Antes, cuando estábamos a punto de entrar, no recuerdo si ya había llegado en ese momento Yolanda o no, hablábamos tú y yo, por lo menos, de una crónica que apareció hoy en El País, de Amanda Marx, en donde se habla de las primeras dificultades que ya tiene Joe Biden para continuar con lo que está haciendo. Y comentábamos que pase lo que pase con la legislatura de Biden, que no sabemos lo que va a ocurrir, lo que sí es cierto es que estos 100 primeros días han marcado un cambio de paradigma. Es decir, las ideas se van a mantener, luego ya veremos hasta qué grado se pueden aplicar, ¿no? Pero las ideas se van a mantener. Y hay ideas que son muy rooseveltianas. Es decir, primero, la más importante de todas, la teoría del goteo en la economía es falsa. Es decir, el hecho de que digamos que si le va bien a los más pudientes de la sociedad, finalmente nos llegará, aunque sea en forma de migajas, al resto el bienestar, no es cierto. Y por consiguiente, todas las ayudas que durante tanto tiempo hemos estado viendo que se daban, insisto, en el periodo de Trump, desde luego, pero también en el periodo de los dos Bush, y etcétera, a las grandes empresas y las contrarreformas fiscales que se hacían para los más ricos, es decir, no se trasladaban al resto de la sociedad. Segundo, un tema muy importante, ¿no? Paguen el más. Es decir, esa intervención de Biden espontánea en una conferencia de prensa cuando se le están quejando los empresarios de que no tienen trabajadores porque no quieren trabajar, ¿no? Y entonces les dice, páguenles más, ¿no? Qué debate, Yolanda, para lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y la tercera pata, que es muy significativa, donde hay grandes contradicciones, porque Roosevelt tuvo grandes contradicciones, es en la política antimonopolios, ¿no? Cuando también Biden, en una conferencia de prensa, dice el capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación, ¿no? Todo eso está vigente, ¿no? ¿Y cuál es la parte ausente de este libro, como también fue la parte ausente en el New Deal? Es Europa. Es decir, ¿qué pasa con Europa ante este cambio de paradigma, ante esto que está ocurriendo? Fíjate, Biden llega a la Casa Blanca con un plan de estímulos que aprobó Donald Trump por valor de más de 2 billones de dólares, en dos tramos. Primero un tramo de 1,6 y luego 70. Y él ha puesto en marcha, Biden ha puesto en marcha 3 planes de estímulo. Un plan de estímulo que ya está en vigor, un plan de infraestructuras y empleo que está discutiéndose en estos momentos en el Senado y en la Cámara de Representantes, y lo que se llama un plan de familia, también con modificaciones de estado de bienestar, que por valor de 6 billones, nada menos que de 6 billones de dólares, ¿no? Insisto en que ya veremos en qué queda después de la batalla que se va a dar en la Cámara de Representantes y el Senado sobre estos planes de estímulo. Pero mientras eso está ocurriendo, la vieja Europa, es decir, está peleando por un monto que a nosotros nos parece verdaderamente extraordinario, de 750.000 millones de euros, ¿no? Y entonces, de nuevo, es decir, cuando leía el libro pensaba, qué ausente estuvo Europa en este debate sobre el New Deal, sobre los dos New Deal, y qué ausente está Europa en el debate sobre si hay un cambio de paradigma, independientemente de las cosas que están aplicando y de que todos estemos entusiasmados de que nos van a llegar 70.000 millones de euros en forma de transferencias y otros 70.000 en forma de créditos, ¿no? Entonces, eso sería quizá una reflexión y en forma de pregunta a la propia vicepresidenta, ¿no? Es decir, ¿qué sensación tienes, es decir, ante esta ausencia en un momento en que además nosotros estamos crecidos porque creemos que los europeos lo estamos haciendo bien en comparación con lo que hicimos hace menos de una década, que no hicimos nada de todo esto, ¿no? Joaquín, voy a ser prudente porque no puedo, Claro. contar cosas que vivo en primera persona, pero es verdad que las reflexiones que hacías ahora, ¿no?
muchas tienen que ver con los debates que en nuestro país estamos teniendo y que no salen a la luz pública, seguro que afortunadamente, pero que de alguna manera también se extraen, ¿no?, del debate ciudadano. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber, ¿no?, qué posiciones tenemos dentro del Gobierno o más allá de los gobiernos, ¿no? Y lo digo en una reflexión acerca del goteo, ¿no? Yo viví discusiones en primera persona respecto de esto, ¿no? Ya está, aquí lo dejo, ¿no? Pero también hago una pequeña reflexión que es, imaginémonos que si yo, que soy ministra de Trabajo, hago una afirmación como la que ha hecho Biden. Y aquí está el secretario de Estado de Empleo, el hombre que lidera la mesa de diálogo social, Joaquín Pérez Rey. Nosotros hay un sector productivo de nuestra economía que es muy relevante, ¿no?, que nos reunimos hace poco con ellos y nos hacían esta idéntica afirmación, ¿no? Es decir, esto está pasando ahora. No voy a decir el sector, aunque es fácilmente reconocible el sector. Y ahora voy a Europa, ¿no? También formo parte de este debate en Europa. Europa tiene varios problemas. El primero es que Europa se ha quedado vieja en términos demográficos y vieja en ideas. Es más, tuve un encuentro con Sassoli, en el que también estaba conmigo Ernest Urtasun, Nacho Álvarez y el propio Joaquín, y nos decía, tenemos que pensar y repensar no solo el momento histórico, sino también el proceso de salida de esta crisis y la propia Unión Europea y qué hacemos de aquí en adelante. Porque es verdad que no hay reflexión sobre esto o solamente hay debates coyunturales sobre, sí a la austeridad o hasta cuándo restringimos la austeridad o lo que debería de ser, que es repensar y liderar desde posiciones democráticas, socialdemócratas, avanzadas, progresistas, como queramos decir, ¿no?, en el siglo XXI, en nuestro país, en Europa y, desde luego, con una misión principal, que es alejarnos de la enorme desafección que hay con la propia Unión Europea, es decir, es reconstruir Europa, ¿no? En este sentido, yo creo que a mí me gustaría, me gustaría que mi país liderase este debate. Y además creo que estamos aquí, es de máximo interés, hay mucha gente que está escribiendo sobre esto, pero es que también necesitamos abrir el debate, ahora que estamos discutiendo en Europa sobre el futuro de Europa, ¿no?, que también tengamos una mirada larga. Y pongo un ejemplo que planteábamos estos días, ¿no? Nosotros, ahora mismo, ¿no?, hay un sector, hay mucho consenso en la bonanza que supuso la suspensión del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, ¿no? Lo conversaba con Sassoli, claro, las apuestas más avanzadas o progresistas, yo me pregunto a mí misma, ¿han de ser solo un paréntesis en este momento histórico? Es decir, o tenemos que repensarnos. Está latiendo el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento de Maastricht, en definitiva, de las normas del neoliberalismo más radical y de las normas, ¿no?, que nos han dicho déficit 3%, deuda pública 60%. Imaginaos, ¿no?, en el debate que hay, lo que esto supone en términos de la vida de la gente. Ya lo hemos vivido, ya sabemos de qué hablamos. Ahora bien, el debate y el pensamiento actual es, nos debemos de conformar las gentes progresistas de este país y las europeas con el paréntesis, o es que tenemos que decir, miren ustedes, esto fue el pasado, no tienen sentido estas normas y vamos a caminar en una Europa con otros, con el cambio del paradigma y, eso sí, con la apuesta, ¿no?, yo firmemente aquí, por el gran pacto que ha de tener unas diferentes características. Creo que este debate es profundo y luego encima tiene una singularidad, que esto también lo vivo en carne propia, y es que fijaos que no hay un gobierno semejante en la Unión Europea al nuestro. Yo soy una anomalía histórica, perdonadme que lo diga así, en la Unión Europea. Es cierto que en la Unión Europea, con el trabajo ingente que llevamos, soy la socialdemócrata de la Unión Europea. Aquí lo sabe Joaquín,
todos los ministros y las ministras, comisarios, entienden que yo represento a la socialdemocracia, ¿no? Pero esto también habla de lo que nos está pasando. Si es evidente que las políticas que desplegamos, ¿no?, son socialdemócratas, pero es verdad que somos una anomalía histórica en el conjunto de los países de nuestro entorno. Y voy a la siguiente reflexión, que es, hablabas de Estados Unidos, pero es que fíjate, Joaquín, que la Reserva Federal, ¿no?, tiene como gran objetivo el empleo. Esta es la clave. Nuestro Banco Central Europeo, su gran objetivo es la inflación. Y yo hago la siguiente pregunta para los progresistas de mi país. ¿Nosotros hemos de conformarnos con esto? Es decir, la única lectura que vamos a hacer o la única gestión pública que vamos a plantear en este momento es que la política en la Unión Europea ha de ser la política de control de precios, o la política, y no porque sea ministra de Trabajo, si no lo fuera, diría exactamente lo mismo, como un elemento de cohesión social absolutamente central, es la creación de empleo en una Europa que está vieja y en un mercado de trabajo español y europeo que tiene un enorme problema, que está envejecido. Es decir, que necesita de manera natural la centralidad del trabajo. Y lo digo también, hablando del Green New Deal, después de tantas discusiones con el fin del trabajo. Y el trabajo ha emergido en esta crisis de manera fundamental. Pero esta reflexión creo que la tenemos que hacer, porque hemos de hacer una apuesta de pensamiento, pero también de política pública que deba de caminar hacia esta consideración, ¿no? Por tanto, bueno, yo soy una mujer optimista y creo que y estos debates además ayudan, ¿no?, a que caminemos hacia esa otra reflexión, pero es verdad, ¿no?, que el propio Sassoli a nosotros nos pedía luz, pensamiento. También es verdad que pasan pequeñas cosas, ¿no? El 8 de mayo en Porto, ¿no?, fue la primera vez que hubo una cumbre en la que la centralidad fue el pilar social europeo, y esto parece, hasta yo misma me sorprendo afirmar esto, o sea, lo destaco como un hecho importante, porque más allá de las ambiciones del debate de Porto, lo cierto es que por primera vez conseguimos, desde el comisario Schmit, los ministros y ministras de Trabajo, frente al ECOFIN, colocar el debate central sobre la necesidad de lo social. Y esto creo también que es clave y fundamental. Quiero decir que tenemos que seguir ensanchando y colocando esto en el centro. Y yo termino con, creo que en esa Europa, esa reflexión y nuestro país, la clave ahora mismo, y me parece que es urgente, es la necesidad, sí, de con muchísima ambición plantear un New Deal en este momento, y digo que se va a diferenciar, ¿no?, del clásico, primero por los actores. Hay un actor central y es que tiene que ser el contrato, el pacto social por excelencia, o como dice Antón Costas, caminando hacia la prosperidad compartida, llamémosle como queramos, pero central. Pero tiene que haber un enorme pacto que ha de ser intergeneracional. No tenemos que tener a los jóvenes dentro, es decir, mi hija Carmela tiene que darle la mano a su abuelo Suso, o sea, tiene que haber una integración, ¿no?, de esa reconstrucción social, por supuesto, con las mujeres dentro. Este es otra de las características también, ¿no?, que nos hace, bueno, que tiene que hacernos trabajar de otra manera. Y finalmente, con los dos planteamientos que se plantean en el epílogo desde la diferencia y lo que supone, además, el Green New Deal en este momento, que es una cosa muy seria, ¿no?, que tiene que ser desde un planteamiento firme de que no hay vuelta atrás y que estamos ante un proceso imparable de descarbonización de nuestra economía, y por tanto es colocar esta mirada en el centro, es como los cuidados, es decir, es cambiar la vida de todas y todos nosotros, desde el consumo hasta los modos de producción. Y aquí también creo que con la característica, insisto, de que ese cambio ha de estar con los trabajadores y las trabajadoras dentro. Digo porque ya hemos vivido en nuestro país las mal llamadas reconversiones y muchas más cosas que en parte explican la historia de los malos datos, ¿no?, que tenemos durante 42 años en el mercado de trabajo en nuestro país.
y, como he dicho, con las mujeres. Es decir, yo creo que este es el debate que está ausente. Yo a veces con mi equipo digo, realmente la pandemia también nos ha dejado, ¿no? Yo creo que estamos afectados, ¿no? Todos y todas, y desde luego sí que en ese debate sobre el futuro de Europa debemos de repensarnos, y creo que la clave está en este cambio de paradigma. Pero vamos, solo hablar, ¿no? de los vientos de cambio, de la contradicción, ¿no? de Biden, ¿no? Con las formulaciones que está haciendo, pero yo misma me preguntaba, y ganas tendría, ¿no? a ese sector que me ha dicho no tengo mano de obra para trabajar en este sector, decirle, claro, es que en estas condiciones de trabajo y con estos salarios y pagando, no voy a decir a cuántos euros la hora, pues es que es imposible, ¿no? Es decir, pero creo que también ahí hay momentos en el libro, ¿no? que me sentía muy, muy próxima. Yo creo que los dirigentes y las dirigentes, como ha demostrado también Roosevelt en muchos momentos, hemos de ser muy prudentes, ¿no? Muy cautos, esto de ser gallega también me influye, pero muy valientes, ¿no? Y hay cambios que hemos de dar. Por tanto, creo de verdad que es de máxima actualidad el debate que nos plantea, y desde luego no lo voy a leer, pero es que está súper bien, ¿no? Cuando Andreu señala, ¿no? la enorme diferencia entre el New Deal clásico y el planteamiento, ¿no? Bueno, la enorme diferencia, Yolanda, es que el New Deal clásico lo que pretendía era salvar al capitalismo y a la democracia, mientras que el Green New Deal yo creo que lo que pretende es acabar con este capitalismo para que podamos sobrevivir. Total, lo dice aquí claramente. ¿Tú qué opinas, Andreu, de todo esto? Sin duda, creo que lo has sintetizado muy bien. Esa es la gran diferencia, ¿no? Salvar al capitalismo en el New Deal histórico de las tendencias autodestructivas de los propios capitalistas, porque se le acusaba mucho de anticapitalista al New Deal porque no contaba con los capitalistas, o en cualquier caso los quería integrar en un pacto en el que también estuvieran los sindicatos, también estuviera el movimiento obrero, y por lo tanto ahí está la gran diferencia respecto al pasado, cuando había una relación mucho más directa en relación a las políticas económicas. Y estoy muy de acuerdo, y también es otra cosa que sintetiza muy bien la semejanza entre el New Deal histórico y el Green New Deal, y en esa idea que planteaba Yolanda sobre la valentía, en el sentido de que al final el New Deal es la idea de que la política sirve, de que los políticos tienen que transformar la realidad como sea, experimentando, equivocándose, cambiando de esquemas en función de los resultados, sin grandes apegos doctrinarios. Y esa idea, que a pesar de esta gran diferencia entre el Green New Deal y el New Deal respecto al capitalismo, la idea que los une, les une la memoria histórica de los derechos sociales, pero les une también esta idea de la política como valentía, como hacer cosas, ¿no? Que no puede ser el cambio de paradigma también con el neoliberalismo, no puede ser el there is no alternative de Margaret Thatcher, no puede ser que la política sea solo gestionar los límites, las restricciones, para luego perder las elecciones porque no sean resultados, y que el bipartidismo sea al final votar al menos malo porque la decepción es inevitable si no se hacen cosas y si no se es valiente. Y eso creo que sintetiza muy bien la lección histórica del New Deal, del reformismo democrático en Estados Unidos. Sobre los 30, sobre lo que planteabas antes, Joaquín, sobre Europa, yo creo que también hay una reflexión muy interesante sobre cómo se veía desde Estados Unidos a Europa. Por un lado, un tema crucial era la competencia geopolítica. Es decir, y en eso también se parece con Biden, ¿no? Biden, mucha de su valentía tiene un impulso que se podría considerar a veces reaccionario, que es el impulso de la nueva Guerra Fría, el impulso de la competencia geopolítica, que yo creo que hay una noticia de 2017 que no llegó mucho aquí, pero sí se comentó mucho en América Latina, que es cuando en 2017 Financial Times sacó un informe en el que se decía que China tenía mejores salarios reales que toda América Latina, menos Chile. Y eso impactó mucho en América Latina, y se habló mucho de ello porque hasta entonces había un poco la idea de que el crecimiento de China era por bajos salarios. Pero la idea de que China había aplicado muchas medidas, entre ellas un cierto nacionalismo económico que le había permitido subir los salarios reales de toda América Latina, impactó mucho en América Latina, y creo que a veces cuando vemos esta nueva Guerra Fría de Biden
tenemos que tener en cuenta que Biden también está mirando a América Latina y también está proponiendo a América Latina un camino distinto de desarrollo, porque si no se les pueden ir por otro lado, como en los años 30 había mucha competencia geopolítica con el modelo fascista de Berlín y Roma y también con el comunismo soviético. Y es una semejanza muy importante que nos recuerdan estas contradicciones, ¿no? Que a veces contextos o impulsos que pueden ser reaccionarios pueden tener consecuencias progresistas. Y en relación a los 30, creo que hay una cosa muy interesante, que es que hay un momento en que el Congreso hace un informe sobre cómo tiene que ser la política de trabajo y cómo tiene que ser la actualización de los derechos sociales en Estados Unidos, porque hay la idea de que Europa va más avanzada y que el New Deal tiene algo de ponerse al día con Europa, pero ir más allá también. Y lo que critican de Europa es que Europa tolera demasiado el paro. Es demasiado tolerante con el paro. Incluso el mismo esquema digamos, de prestaciones de desempleo lo ven como insuficiente. Están a favor, el New Deal está a favor de las prestaciones por desempleo, pero cree que hay que combinar prestaciones de desempleo con programas públicos de empleo temporal masivo, porque si no se tolera el paro y la tolerancia con el paro se considera antiamericana. También lo venden desde el punto de vista nacionalista. Y en relación a Europa, la última cosa que quería comentar, que me parece interesante tener en cuenta, es que, y eso lo decían también en Jacobin, en esta revista de los socialistas democráticos en Estados Unidos, que en parte las políticas atrevidas de Biden, de este gran estímulo fiscal y tal, están contando, de momento, no con mucha oposición empresarial, en parte porque, a pesar de estos guiños que se hacen a los sindicatos siguen siendo muy débiles en Estados Unidos. Y al final la gran diferencia de Europa con Estados Unidos, y yo por mi experiencia con México, he vivido muchos años en México y en Estados Unidos, la gran diferencia son los sindicatos. Que no hay sindicatos en México, no hay sindicatos fuertes en Estados Unidos, y eso también lo tenemos que tener en cuenta cuando analizamos a Biden, y también tenemos que tenerlo en cuenta cuando pensamos en el New Deal europeo, que en el New Deal europeo no se puede limitar a animar a los sindicatos, sino que tiene que ser otro tipo de pacto social complicado, porque con las políticas ecológicas es un contexto que es más difícil que en un contexto de crecimiento económico ilimitado, pero sobre todo con la gran variable de los sindicatos respecto a Estados Unidos. Muy bien, yo tendría más cosas que preguntarles, pero tenemos poquito tiempo y querría ver si alguno de ustedes tiene alguna cosa que comentar o alguna pregunta que hacer a la vicepresidenta, al autor del libro. Si no, sigo yo, ¿eh? Bueno, pues si no la hay, yo le... Perfecto. Sí, vicepresidenta, cuando usted habla de los hiperricos en este... No escuché, perdón. Cuando usted habla de los hiperricos sí, en este país y los compara con Ford, me gustaría saber si puede contar con los dedos de una mano cuántos hiperricos cree que hay, si algunos de ellos están en el sector, pues por ejemplo, energético, eléctrico, en alguno de estos sitios, y si les ha tenido oportunidad en alguno de esos encuentros de pedirles, por ejemplo, solidaridad, pues algo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ya sería la repera si pudiera acercarnos un poquito más a cuál es ese sector al que no se ha atrevido a decirle, pues súbales ustedes el sueldo. Las periodistas tienen un peligro brutal. Bueno, hay hiperricos en nuestro país. Yo soy gallega, podría citar alguno, lo hay. Quiero decir que los hay, ¿no? Bueno, yo creo que aquí cuando tengo experiencias positivas y experiencias negativas, ¿no? Por eso la reflexión que hacía pues con Ford y este problema que es, ¿no? Que salgan, ¿no? del New Deal, del contrato, de la necesidad, de la reflexión actual, es de máximo interés. Yo creo que en nuestro país y en el mundo, ¿no? Hay debates. He dicho alguna vez públicamente que me gustaría, y cité ejemplos concretos, ¿no? Porque hay grandes hiperricos
que están diciendo que están dispuestos a aportar, ¿no?, en este momento de enorme pandemia. Pero a lo que voy, yo sí les pido a esos pequeños sectores con los que trabajo a diario, que hagamos pedagogía positiva en muchos de los elementos centrales de reconstrucción y de reconfiguración de la sociedad contemporánea española y de lo que debemos de hacer, y en términos democráticos, además. Es que yo creo que esta es la cuestión de fondo, ¿no? En términos democráticos tienen que formar parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Tengo experiencias positivas de cómo han aportado algunos, y no voy a dar nombres, no debo de hacerlo, pero es verdad que incluso públicamente les he agradecido, que causó bastante sorpresa, su compromiso en lo peor de la pandemia, y también tengo experiencias muy negativas en el sentido de a veces formar parte no de la luz de este país, es decir, del compromiso, de la solidaridad, de repensarnos como país. Y un tema del que no ha salido, y lo ha citado Joaquín al principio, ¿no?, pero no hemos hablado mucho, el segundo New Deal, la reforma fiscal. O sea, yo realmente, fijaos el debate sobre la reforma fiscal en nuestro país a día de hoy, ¿no? A mí me gustaría que este debate fuera público. Hablar de fiscalidad es hablar de los servicios públicos que son de todos y de todas. Es que es necesario hablar de esto. Y es necesario hablar de esto en el siglo XXI, porque tenemos una estructura de ingresos públicos que responde a un modelo económico de mi padre. Si está mi padre aquí, quiero decir, al siglo XX, ¿no? Y este debate, ¿no?, ni se puede hurtar a la ciudadanía. Creo que hay que ser valiente desde las políticas públicas para darlo y para hacerlo, y creo que esas minorías sociales tienen que formar parte de esta reflexión y de este pacto. Lo digo desde la visión de una demócrata, debe de ser así. Cuando hablo del pacto interclasista, del que formo parte, claro, es que las cantidades ingentes de dinero público que son los impuestos de todos y todas están siendo desplegadas, pues ahora también ellos tienen que aportar en este momento, ¿no? Me parece además un principio de sentido común, que como decía Carlo Valmayor, profesor mío, es el menos común de todos los sentidos, pero es que es de sentido común que ante esta gran crisis esto fuera así. Pero es cierto que esto se explica de alguna manera con la historia de España, ¿no? Y muchos elementos que tienen que ver con la conformación del empresariado español, en el que no me voy a meter, pero que yo creo que explican parte de esta realidad. Pero bueno, sí que tengo experiencias positivas, experiencias negativas, y desde luego yo creo que el Gobierno de España sí debe instar de manera pedagógica a esta reflexión colectiva para que esos hiperricos no queden fuera. Ellos no necesitan del New Deal, están fuera. No necesitan escuelas públicas, no necesitan una ley de dependencia de calidad, no necesitan que los juzgados, mi vida profesional, estén bien dotados, ellos no, pero la mayoría social sí, y ellos los hemos de incluir, no excluirlos, sino incluirlos, y han de hacer esta reflexión, ¿no? Y entiéndame que no debo de decir, aunque es fácil saber de qué sector estoy hablando, en fin, porque yo creo que es conocido, ¿no? Pero lo he vivido en carne propia. Es muy duro, ¿no? Un sector que ha sido clave y determinante en la pandemia, ¿no? Que nos ha permitido vivir, nada más y nada menos. Que después de grandes debates que hemos tenido sobre si en ese sector afectaba de manera especial la subida del salario mínimo o no, ya estoy dando muchas pistas. Bueno, pues en términos de empleo es muy sencillo ver cómo en ese sector se ha disparado el empleo en la peor crisis de nuestra historia, de nuestra vida, ergo no era como decíamos. Y si sin embargo es un sector que trabaja en unas condiciones, ¿no? Estoy hablando de manera gruesa, complicadas, ¿no? Pero vamos, que lo he vivido en carne propia y que se me ha dicho, pues no, Joaquín, no tenemos trabajadores, este país es un desastre, esto es... Bueno, es que a lo mejor tenemos que replantearnos en qué condiciones estamos desplegando, ¿no? Algunos puestos de trabajo que además son generadores de empleo,
se pueden hacer con calidad, ¿no? Y aquí hago una apelación ya que está el debate abierto, ¿no? Y hablando de Europa, y es que es algo tan sensato como es caminar en sectores que en nuestro país son estacionales, pero que han de ser combinables con la estabilidad en el empleo. Y esto es posible. Esto es posible técnicamente, políticamente, esto pasa en el mundo, pasa en Europa, es decir, son unas resistencias, por eso pido, tienen que formar parte del PAC. ¿Quién decías, no? ¿Qué va a ceder cada uno? Claro, que a lo mejor hay sectores que se tienen que repensar y no se puede seguir trabajando. Iba a dar el título de una película y creo que ya diría claramente qué sectores, no lo voy a hacer, pero es evidente que este país tiene que repensarse y tenemos que ser valientes como sociedad, no solo el Gobierno de España, sino todos y todas las que estamos aquí, que somos las que hacemos la democracia. Si lo hace solo el Gobierno de España, creo que no va a servir, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, también aprovechando que está la vicepresidenta y también al autor del libro. Es cierto, habéis hablado de los ingresos que aporta Biden ahora, ¿no? Y con correspondencia al New Deal. Yo creo que también el papel crucial que está jugando a nivel mundial por la armonización del impuesto de sociedades, ¿no? Yo creo que sería crucial. Y ahí, de la misma forma que se citaba el papel de una mujer clave, como la secretaria de Trabajo con el New Deal, habría que citar también el papel clave de otra mujer, como es la secretaria del Tesoro, ¿no? Americana actual, Janet Yellen. Y aquí yo creo que también esperamos que ese papel lo juegue nuestra vicepresidenta segunda, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante también destacar a esas tres mujeres, ¿no? Que están intentando también cambiar hoy en día esa actualidad, ¿no? Yo creo que ¿cómo ves esa armonización a nivel mundial? Y ligando con lo que decía la vicepresidenta, el papel clave que aquí sí juegan grandes fortunas americanas en impulsarlo, ¿no? Y cómo aquí no tenemos grandes fortunas que vayan a ese papel. Dos, sin intentar, ya la vicepresidenta, entrar en ningún tipo de polémicas que haya a nivel Estado, yo creo que cuando se habla de salarios y hablamos de determinados sectores, ¿no? Entraré directamente a hablar de Baleares para salir del ejemplo español y así no entrar en polémica, como un sector servicios que se juzga siempre porque tiene que el empleo puede ir muy determinado por el salario, pues en el peor momento de la crisis, como estamos ahora, con una caída del PIB del 23%, puede subir un 3,5% los salarios este año, ¿no? Y no pasa nada, porque al final yo creo que hay que decir claramente que es un problema de que si la oferta existe, por tanto los turistas vienen, por tanto ergo se pueden subir los salarios. Yo creo que eso se puede generalizar a cualquier sector, si un sector como el de servicios puede subir un 3,5% en hostelería sin que pase nada en nuestra economía, siendo la que más caiga, pero nadie diciendo que por culpa de eso no generaremos más o menos empleo. Y creo que es un ejemplo que desde Madrid a veces está bien ver la periferia, ¿no? Para ver que las subidas salariales no tienen un impacto, por mucho que a veces a 30 metros de aquí se diga lo contrario, ¿no? Sin tampoco entrar en más polémicas. Pero yo creo que esos dos papeles y el papel, sobre todo el autor, ¿no? Yo creo que lo más importante que hace a nivel mundial ahora Biden es posicionar, y yo creo que ahí el papel de Janet Yellen es crucial, en la armonización fiscal a nivel mundial, que yo creo que sí que es uno de los avances más potentes y que se consiguiesen consolidar. Sin duda, yo creo que Joaquín conoce más el tema, pero a mí me despierta al menos dos reflexiones. Una es que, primero, la aceleración del tiempo histórico, ¿no? Era algo impensable. Hace 5 o 10 años parecían, cuando Piketty hablaba, por ejemplo, de estas cosas y tal, lo acusaban de tener pipe dreams y mucha gente desde afín a estas propuestas también lo pensaba en el fondo. Y la otra cosa que me parece muy interesante es que también pensando en analogías de los años 30, que al final son momentos en los que vemos cómo ciertos aspectos importantes de la gobernanza mundial del capitalismo se van a desglobalizar y estamos viendo que Biden también tiene en algunas cosas una política con algunos toques nacionalistas en el Buy American, ¿no? Comprar productos americanos, que incluso también se puede justificar con argumentos ecológicos, ¿no? De que quizás desglobalizar ciertos intercambios de mercancías, teniendo en cuenta la huella de carbono que tienen, puede tener una interpretación progresista, pero al mismo tiempo que se desglobalizan ciertas cosas, es importante también encontrar
acuerdos de gobernanza mundial del capitalismo, como es el de la armonización de tipos fiscales. Y creo que en ese sentido pasó algo parecido también en los 30-40, de que se desglobalizaron cosas, sobre todo a nivel monetario, con el fin del patrón oro, que creo que también la analogía interesante ahí con sus matices es cómo el euro y el patrón oro siguen manteniendo algunas afinidades, de que obligan a una austeridad procíclica y que hay que buscar la forma en la que el sistema monetario europeo no obligue a la austeridad procíclica, que si el Gobierno de España quiere tener una política expansiva no tenga miedo luego a los grandes problemas que puede tener sus equilibrios con el exterior, pero sin duda vamos a ver estas dos tendencias, creo. Querría hacerte una última pregunta, quizá. En medio del New Deal, la economía americana cae y se produce la recesión Roosevelt en el año 1937, es decir, en plena esta cae. Y entonces se produce una intervención de Keynes, que escribe una carta al New York Times, en donde le dice al presidente americano: déjate de reformas y lo que tienes que hacer ahora es recuperar la economía. Primero es recuperar la economía y luego son las reformas. ¿Qué opina la vicepresidenta de ese debate? Lo cuenta muy bien Andreu en el libro. Creo que el debate es muy interesante. Está pasando esto, Joaquín, está pasando. Bueno, yo creo que hay que hacer las dos cosas, pero lo que hay que hacer es recuperar la economía, pero recuperarla desde lo social, porque el debate que tenemos ahora, y antes creo que no lo hemos planteado en la cuestión sobre Europa y el papel que jugamos, y yo me interrogo todos los días, es nosotros, todos los indicadores, el empleo hoy, no voy a desvelar los datos, pero bueno, estamos en términos de empleo muy positivos, ¿no? De afiliación muy positivos, todos los institutos y demás nos dicen que vamos a crecer a un ritmo extraordinario. Todo eso puede ser y nos podemos recuperar económicamente, pero es que nos podemos recuperar económicamente por arriba, ¿no? Y la cuestión está que tenemos que desplegar políticas públicas por abajo, y yo creo que hay que hacer reformas también legislativas fuertes, como hizo Roosevelt. ¿Por qué lo digo? Porque, y lo sabéis muy bien los dos, en nuestro país ahora mismo está pasando, tenemos a jóvenes con cualificaciones extraordinarias que están trabajando por 430 euros al mes. Esto está pasando, es verdad. Y hay normas que permiten que esto sea así. ¿Qué quiero decir? Que hay que dar un debate sobre cómo nos recuperamos, qué es recuperarse económicamente, es que los números macroeconómicamente vayan bien. Yo creo que no. Si tenemos a 3 millones de personas en paro, pues es que no nos recuperamos económicamente. Y tenemos que hacer, pues, nosotros ahora en el plan de recuperación hacemos una pequeña experiencia, ¿no? No me acuerdo cuántos millones de euros son en los planes de inversión, pero es la primera experiencia profesional para jóvenes desde la administración pública, ¿no? Que es como el Estado como último empleador. Es la primera vez que se va a hacer. Vamos a ver cómo funciona, con qué eficacia funciona. Hemos hecho una apuesta, ¿no?, firme en el llamado componente 23 por esto. Todo cuesta mucho, ¿no?, porque si extraemos del debate el trabajo, ¿no?, en la recuperación, ¿de qué estamos hablando? Por eso las dos cosas son necesarias, y esto está pasando. El debate este es real. Es decir, si damos ayudas para rescatar a empresas sin dar nombres y no exigimos que se mantenga el empleo en las mismas, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, creo que la clave está, lo vuelvo a señalar, la recuperación ha de ser en términos económicos, pero lo ha de ser en términos sociales, con reformas ambiciosas que conciten una auténtica revolución en el trabajo, en el empleo. Es necesario. No puede ser lo que estamos viviendo en nuestro país. Y no es porque no haya trabajo, sí hay trabajo. El problema es que hay que cambiar normas, hay que cambiar una cultura que, yo lo digo siempre, Joaquín lo sabe muy bien y Manuel, que está allí, quizás lo que les pido siempre, antes se me preguntaba, ¿no?, a los empresarios es
que cambien la cultura empresarial que tienen. Lo pongo siempre el mismo ejemplo, es decir, yo Yago es inspector de trabajo, yo me pregunto muchas veces, ¿cómo es posible que un empresario que da de baja a sus trabajadores el viernes y los da de alta el lunes, esto es el modus operandi español, ¿no?, en la contratación, ¿no?, a ese empresario les hemos penalizado sus cotizaciones sociales con un 40%, que a veces dudo de si lo saben o no, es decir, es antieconómico para sus balances en sus empresas, es negativo, sin embargo prefieren hacerlo. Y la pregunta es, ¿por qué prefieren hacerlo? Pues porque yo creo que desde el año 84, Joaquín, con la primera reforma, por cierto, que afectaba a los jóvenes en nuestro país, hasta hoy se ha impregnado en nuestro país de una cultura de la precariedad que, más allá de la recuperación y más allá de las normas, creo que es lo más difícil que tenemos que cambiar. Porque pongo este ejemplo que es real. Este modus operandi de darlos de baja el viernes para darlos de alta costando un 40% más, es que es inexplicable. Solo atiende a razones sociológicas e insisto, de la cultura empresarial de nuestro país. Por eso creo que es clave, ¿no?, en ese pacto cambiar muchísimas cosas, ¿no? Pero el debate no solo puede ser de recuperación económica por arriba, porque si no, yo creo que esto ya lo hemos vivido, o sea, más allá de... esto supondría que de esta crisis vuelven a perder los de siempre. Y yo creo que eso no es así. Es verdad que soy optimista porque la fase primera, ¿no?, de la pandemia, aquel marzo y abril, que fue como una auténtica pesadilla, ¿no?, y hasta junio, la hemos gestionado de manera diferente. Es decir, hemos demostrado que se pueden gestionar las crisis de manera diferente y además hemos demostrado, ¿no?, que es más eficiente económicamente, ¿no? El dato que siempre damos, la crisis financiera anterior, tardamos en salir de ella, más allá de la discusión de si salimos o no de ella, 10 años y 11 meses. Es decir, la austeridad tuvo un efecto, o sea, nos dificultó a nuestro país de manera extraordinaria para salir de la crisis frente a otros ejemplos, ¿no? Ahora hemos demostrado que en un tiempo corto, con todo el enorme sufrimiento social que hay, que lo hay y lo conocemos no solo en números, sino de manera real, hemos demostrado que ya estamos en niveles de afiliación como antes de llegar nosotros al Gobierno, y los datos, insisto, siendo prudentes, porque hablar de datos buenos cuando tenemos millones de personas en desempleo no es correcto, ¿no?, pero sí que en términos económicos van las cosas bien. Por tanto, creo que hay que hacer las dos cosas. Y, desde luego, sí, yo tengo mucha preocupación. Si solo lo hacemos por arriba, creo que vamos a fracasar. Y, además, esto que muy bien lo vio Roosevelt, a pesar de sí mismo, se vio abocado, ¿no? Es verdad que por pura coyuntura histórica, a apoyarse, ¿no?, en los sindicatos, a apoyarse en las clases populares, y realmente se convierte en el presidente, ¿no?, de esta realidad. Claro, cuidado con lo que hacemos, ¿no? Esta es mi preocupación, porque podemos llegar en malas condiciones a las siguientes elecciones. Es decir, yo estoy convencida que es posible, lo hemos demostrado, es posible, lo decías antes, ¿no?, es posible gobernar para la mayoría social, es posible, lo hemos demostrado en muchos momentos, hemos hecho cosas que no ponemos en valor, ¿no? Es decir, son pequeñas cosas, pero lo son. E ir propiciando pequeños cambios, pero es que tenemos que dar saltos fuertes en el momento más difícil. Tú lo sabes bien, el momento difícil no fue la gestión de la pandemia. El momento difícil es ahora la salida de la crisis en su fase más dura y la entrada en la fase de la recuperación. Aquí es donde realmente yo pienso que nos lo vamos a jugar todo, y en la gestión del plan de recuperación, en el para quién, en una estructura productiva que más del 90% de nuestras empresas son pequeñas empresas, tienen menos de 10 trabajadores y perfilan una realidad que es muy diferente a otros países, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacerlo todo, y este debate de solo hablar de recuperación, yo sé que esto está en el aire, creo que no es correcto, y
y tenemos que aproximar a la ciudadanía, porque la ciudadanía, hoy el debate de la luz, ¿no? Es que no son números, son seres humanos, son familias que tienen enormes dificultades, y yo creo que hemos de desplegar todos los recursos para atender estas necesidades. Si no lo hacemos, nos vamos a equivocar. Y no es hacer partidismo, no, es un poco lo de Roosevelt, es ensanchar la democracia, ¿no? Y demostrar, además, paremos también, ¿no? Otras opciones que sabemos bien lo que representan en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias. Nada más queda que felicitar al autor y al editor, es decir, por el excelente libro que han publicado, que han puesto en manos de todos nosotros, y por supuesto a la vicepresidenta por acompañarnos en este dato tan estupendo. Muchas gracias. Gracias.